Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero que se encuentren muy bien. Ah, Aquí estamos pues con nuestro segundo tema, ¿verdad? En este canal, que bueno, prácticamente está en pañales, está apenas naciendo, pero cuyo propósito es llevar adelante la palabra de Dios para que todos podamos, un día no muy lejano, perdón, tomar la decisión por Jesús, ¿verdad? Que está llamando a nuestro corazón en este momento. Exactamente por esta misma presentación, Jesús está llamando a tu corazón. Quiere que aprendas un poquito más de la palabra para que sepas exactamente cuál es la obra que Él quiere hacer en ti. Entonces, bueno, empecemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Padre, por este día. Gracias, oh Señor, por esta semana que está empezando el día de hoy. Gracias por tu misericordia y gracias porque hasta hoy nos has guardado y sabemos que lo harás hasta el final. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y dirige este estudio por medio de tu Santo Espíritu. Clamamos por tu Santo Espíritu porque solamente Él es el único capaz de conducirnos a ti y de llevarnos a la victoria. Esta cosa la pedimos no por mérito, porque somos pecadores, sino en los méritos santos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para aprovechar el tiempo, vamos a entrar en materia de una vez. Bueno, el canal se llama, ¿verdad? La gracia que salva y transforma. Porque la gracia de Dios no es nada más un agente salvador que nos limpia de pecado, que hace, que nos da el perdón, sino es la fuerza que nos da Dios para poder ser vencedores, para transformar nuestro carácter y hacernos hombres y mujeres dignos delante de Dios con el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que hace la gracia en nosotros. Nos salva y nos transforma. Entonces, bueno, el tema de hoy se llama el pacto eterno. El pacto eterno. Entonces empezamos diciendo, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Pero si nosotros decimos que es pacto eterno, quiere decir que ese pacto existió siempre. Entonces, es el pacto que hizo Dios para poder salvarnos. Pero ahora la pregunta es, si es eterno, ¿será que nosotros somos una de las partes pactantes? La respuesta es no. Entonces vamos a ver a la luz de la Biblia cuándo se originó este pacto, cómo se originó este pacto, qué es lo que dice Dios con respecto a él. Entonces vamos directamente a Efesios capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Y dice así, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, este es un pacto que hizo Dios, involucró a Cristo por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en ¿quién? En sí mismo, de reunir todas las cosas en ¿quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que Dios planificó, ¿verdad? Por el puro afecto de su voluntad, darnos salvación en Cristo, por medio de la obra de Cristo. Únicamente somos salvos en Cristo. Nadie es salvo por sus propias obras. Nadie puede hacer algo para alcanzar la salvación, porque Dios estableció un pacto
en Cristo, con Cristo. Entonces el pacto es eterno porque fue hecho en la eternidad. Y si fue hecho por la eternidad, ¿quiénes fueron los pactantes? Únicamente seres eternos. El Padre y el Hijo fueron los que pactaron allí. Entonces, bueno, fíjense, sigamos avanzando en el estudio para que vean. Se hizo desde antes de la fundación del mundo, lo que quiso decir que se hizo antes aún de que Adán existiera. Pero vemos que este pacto, hermano, este pacto eterno, cuando vamos a Jeremías 32:40, Jeremías lo llama el pacto eterno. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar estos nombres, ¿verdad? Pero entonces hay una pregunta. ¿Pero acaso este no es el nuevo pacto? ¿Y ese pacto acaso no empezó después de la muerte de Jesús? Dado que antes la humanidad estaba bajo el antiguo pacto. ¿Qué quiere decir nuevo pacto y antiguo pacto? ¿Y qué quiere decir este pacto eterno? ¿Qué relación hay aquí en vamos a decir, en este juego de palabras? Entonces vamos a estudiar. Todo esto se puede responder a la luz de la Biblia, ¿verdad? Y la clave para entender este asunto está en la vida de Abraham y saber cuándo fue predicado el Evangelio por primera vez. ¿Cuándo empezó a regir este pacto del cual habla Efesios 1? Acabamos de leer, ¿verdad? Del 3, Efesios 1, del versículo 3 al versículo 10. Entonces, ¿cuándo se inició la gracia? Cuando se inició el pecado, mis hermanos. Entonces dice así: y pondré enemistad, Génesis 3:15, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos que esta fue la respuesta que Dios dio a la serpiente por haber hecho caer a Eva en pecado, por haberla engañado y haber hecho caer a Eva en pecado. Entonces quiere decir que Dios iba a hacer algo, ¿verdad? Pondré enemistad, o sea, Dios es el que va a hacer esa enemistad. Porque después que el hombre pecó, ¿qué pasó con la serpiente? ¿Qué pasó con Satanás? Se puso del lado de Satanás. Rechazó la misericordia y todo lo que Dios había hecho por él por ponerse del lado de Satanás. Entonces había una amistad. Entonces Dios dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces esto es una maravillosa promesa que nos indica que esta acción que hizo Satanás iba a tener un fin. ¿Qué pasa cuando es pisada una serpiente en la cabeza? ¿Sigue con vida? No, ¿verdad? Muere la serpiente, pero sin embargo, esto iba a suceder no sin un precio. La simiente de la mujer iba a sufrir una herida en el calcañar, en el talón. Entonces vemos, hermano, se inició el pecado, Génesis 3, y entonces la palabra nos enseña que donde abundó el pecado, que sobreabundó la gracia, ¿cierto? Y podemos ratificar esto con las palabras. Vamos a Génesis, el mismo Génesis, pero ahora el capítulo 6. Vamos al versículo 8 para ver si ya había gracia en la tierra en ese entonces. Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Todos conocemos lo que pasó. Dios le advirtió a Noé sobre el diluvio que venía y que debía construir un arca. Y Noé creyó a Dios, y así quedó condenado el mundo antediluviano. Después Pedro lo explica en sus cartas. ¿Ok? Luego de esto, vamos a ir avanzando rápidamente, hermano. Luego de esto, Dios llama a Abraham. Vemos en Génesis, el capítulo 12, a partir del versículo 1 hasta el 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí está la clave, mis hermanos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué era lo que le estaba dando Dios a Abraham aquí? ¿Una promesa de una tierra nada más? ¿O era algo mayor? Únicamente quería dar a Dios la tierra, a Abraham únicamente la tierra de Canaán, o quería ir más allá, porque le dijo claramente: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
Y entonces vemos cómo se ratifica en Gálatas 3, hermanos, en los versículos del 6 al 9. Fíjense lo que dice. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces fíjense, la justicia que es atribuida a Abraham viene siendo atribuida porque salió de Ur de los Caldeos, porque hizo algo Abraham, no, mis hermanos. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, creer. ¿Ok? Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué buena nueva? El Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, bueno, hermanos, esto es maravilloso porque la Biblia, vemos cómo se conecta toda la historia, Antiguo y Nuevo Testamento, para aclararnos más qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis 12? Que Dios le prometió por medio de Abraham, Dios hizo una promesa a nosotros por medio de Abraham, de que el Evangelio sería predicado. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces por eso que se llama Abraham el padre de la fe. Entonces vemos, mis hermanos, hasta acá podemos entender que el pacto dado a Abraham no fue solo dado para él o los judíos, estaba destinado a toda la humanidad. Pero Dios le reveló a Abraham lo que iba a suceder. Cuando vamos a Génesis 15, ¿verdad? El versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, hermanos, vemos, vamos a ir un poquito atrás. Dios llama a Abraham. Abraham sabemos que no tenía descendencia. Pero ahora Abraham, Dios le está diciendo a Abraham en el capítulo 15 que su descendencia morará en tierra ajena. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó allí? ¿Qué realmente sucedió allí? ¿Cuál descendencia si él no tenía hijos? Entonces la promesa era que Abraham tendría una descendencia, ¿cierto? Abraham tendría un hijo o una descendencia, tendría varios hijos. Tan así que morará en tierra ajena, y Dios le dijo que si podría contar las estrellas, lo dijo previamente en este capítulo 15, que así sería su descendencia. Entonces vemos, hermano, ¿cuándo se materializó esta revelación que le dio Dios a Abraham? Recuerden que vamos avanzando rápidamente y tomando la historia. Entonces, todo se materializó. Sabemos que Jacob y sus hijos moraron con José. Sabemos que Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac. ¿Okay? Moraron con José debido a que José fue vendido por sus hermanos esclavos, por sus hermanos, y fue hecho esclavo en la tierra de Egipto, Y luego que José murió, y ellos fueron a morar con José allá en Egipto, y luego que José murió, se levantó otro faraón que no conocía a José. Y dado que los hijos de Israel habían crecido en gran manera, el pueblo de Egipto tuvo miedo y los oprimió. Pero cuando estaba en esa opresión, el pueblo de Israel se acordó de las promesas que habían sido dadas a Abraham y clamaron a Dios, y Dios les mandó un libertador, ¿verdad? Para liberarlos, pero ellos no fueron libertados por la mano de Moisés. Ellos fueron libertados por el poder de Dios. Entonces todo esto lo podemos estudiar en el libro de Éxodo, ¿verdad? Después que José muere y todo esto, ellos van a morar en la tierra de Egipto debido al hambre que estaba sucediendo. Ya José había sabido, porque el faraón había recibido un sueño de que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de necesidad, ¿verdad? De extrema pobreza, en que la tierra no iba a dar su fruto. Entonces, dado que José fue el que le reveló el sueño a Faraón, le reveló el significado del sueño a Faraón, Faraón lo nombró como su primer ministro, como su regente allí en Egipto. Y como diríamos, José hizo su parte como el administrador, recogiendo la semilla esos 7 años y teniendo para los 7 años de escasez. Y en ese contexto es que viene Jacob o Israel a morar en la tierra de Egipto. Pasó el tiempo, José muere,
y son hechos esclavos allí por 400 años, como le había sido revelado a Abraham anteriormente en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Pero entonces vemos que Dios levanta a Moisés y Dios hace maravillas y grandes señales en Egipto para finalmente liberar al pueblo. Entonces vemos que al final decía en el capítulo 15 de Génesis que ellos saldrían de esa opresión con gran riqueza, ¿cierto? Más también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces esto se materializó cuando el pueblo de Israel fue liberado de la tierra de Egipto. Entonces vemos cómo empezó ese caminar con Dios. Vemos en el capítulo 14 del libro de Éxodo que el pueblo de Israel estaba acorralado, ¿cierto? Porque habría montañas atrás, venía el faraón a acabar con ellos y tuvieron gran miedo, y enfrente tenían el Mar Rojo. Y ahí se hace la obra maravillosa que Dios abre el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pueda pasar, y ahí es definitivamente librado de Egipto, porque luego las aguas se cierran y el ejército de Faraón queda sepultado allí en las aguas del río, ¿verdad? Del Mar Rojo, perdón. Entonces vemos, hermanos, hay un canto de liberación, y luego empieza ese caminar del pueblo de Israel en Egipto, y vemos como Dios lo iba conduciendo con una columna de nubes de día y una columna de fuego en la noche, indicando que era Él, era Dios el que les iba señalando el camino que debían seguir. Pero sucedieron también cosas interesantes, porque antes de llegar al Sinaí, que aquí es donde vamos a llegar, ¿verdad? Para ver qué pasó con esos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, y cómo es que esto se llama pacto eterno. Entonces vemos que ya Dios se había revelado por medio de Jesucristo. En Éxodo 16 vemos que cae el maná del cielo. Entonces, ¿qué era el maná? El pan, ¿cierto? Que ellos estaban recibiendo, porque ellos decían, vamos a morir de hambre. Y Dios hizo grandes maravillas y se manifestó por medio del pan allí. Pero entonces vemos que Jesús dijo en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces vemos que por medio del maná era un símbolo que Jesús estaba manifestando al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que creyeran, para que tuvieran fe, para que vieran quién era el que los estaba conduciendo. Jesús estaba con ellos. Luego en Éxodo 17 vemos que no había agua. Otro episodio, ¿verdad?, en el cual el pueblo de Israel se queja nuevamente, y Dios le dice a Moisés, ve esa roca, golpea la roca y de ahí saldrá agua. Moisés lo hizo. Y vemos después, ¿verdad?, después de este episodio, que Dios, como siempre les venimos diciendo, que la Biblia se explica a sí misma, vemos que Dios reveló por medio de Pablo qué simbolizaba esa roca a la cual Moisés golpeó, representaba a Cristo. Entonces dice así en 1 Corintios 10, versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces en este contexto que Dios los sacó con gran poder, que Dios los trajo, ¿verdad?, para cumplir su promesa de darles la tierra que había prometido a Abraham, lo cual era un símbolo, porque era toda la tierra la cual debía ser para Dios. Entonces vemos aquí que llegamos al episodio en el Sinaí, Éxodo 19. Entonces Dios se revela al pueblo, les dice que se purifiquen 3 días porque Dios les va a hablar, llegan al pie del Sinaí, Moisés siguió adelante, ¿cierto? Entonces Dios les habla al todo el pueblo allí por medio de grandes señales, de grandes prodigios. Se puede imaginar la tierra humeando, vamos a decir un volcán con truenos, relámpagos, todo el poder de Dios manifestado allí. Es lógico tener temor, pero si sabemos lo que Dios ya había hecho con nosotros, o vamos a decir con ellos en aquel momento, ¿por qué dudar? ¿Y por qué temer de aquel que sabes que te ha venido conduciendo, que ha venido cumpliendo sus promesas y que sabes que quiere tu bien, porque te está dando la gran promesa de que te dará la tierra, una tierra que fluye leche y miel? Entonces vemos que Dios se revela a ellos y les dice esto. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 4 hasta el 6. Y dice así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Quién lo hizo? ¿Israel? No, Dios. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí.
Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ojo, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, guardar, hermano, no es cumplir. Guardar no es hacer. Guardar es atesorar. Si mantienes mi pacto en tu corazón, fue lo que Dios les dijo allí, ¿verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro, imagínense esa maravillosa promesa, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ratificando lo que les acabo de decir, que Dios lo que quería era un símbolo de dar la tierra de Canaán, que simbolizaba, iba a hacer luego representar a toda la tierra, porque en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿quién iba a ser sacerdote en el pueblo de Israel? ¿La tribu de Leví? Absolutamente no, mis hermanos. Vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes. Y cuando vemos esto nuevamente, esto se materializó en nosotros como iglesia, porque en las cartas de Pedro, primera de Pedro, bueno, no recuerdo, dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, pero fíjense lo que sucedió aquí. Dios dijo, si dieres oído a mi voz. ¿Por dónde viene la fe? ¿Qué dice el libro de Hebreos? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Entonces, pero en este caso, ellos habían visto grandes señales y prodigios, habían visto cómo Dios se había manifestado en Egipto, cómo Dios los había sacado. Entonces Dios le está diciendo aquí, si dieres oído a mi voz, Cristo se había manifestado por medio del maná, por medio del agua, saliendo de la roca. Entonces Dios les dice, pon oído a mi voz y atesora mi pacto y seré un especial tesoro. Pero ¿cómo respondió el pueblo? Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pregunto, ¿Dios había pedido que hicieran algo? Escucha, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces básicamente aquí Dios lo que les estaba diciendo, tengan fe y yo cumpliré mis promesas en ustedes. Guarda mi pacto, atesóralo, porque yo quiero escribir así como lo hice con Moisés, no solo con Moisés, desde un principio, de que la gracia empezó. Yo me rebelé y les di mi carácter, les mostré mi carácter. Y ellos lo atesoraron en su corazón. Abraham atesoró el pacto en su corazón, porque él esperaba la promesa de su hijo. Entonces este pacto que quería hacer Dios, quería grabarlo en su corazón, pero el pueblo respondió, todo lo que tú digas haremos. Entonces Dios había dicho, dad oído a mi voz. Acto seguido, Dios escribió su carácter, los mandamientos, en tablas de piedra. ¿Y por qué lo hizo así? ¿Qué es lo que quería hacer Dios? ¿Ok? Entonces, siguiendo en la historia, vemos que cuando avanzamos, ¿verdad? Después que Dios escribió los mandamientos en tablas de piedra, en Éxodo 20, el pueblo da un paso más. Dijeron ellos, Éxodo 20, capítulo 19, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces automáticamente el mismo pueblo convirtió a Moisés, en intercesor. ¿Era eso lo que Dios quería? Absolutamente no, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería? Escribir esa ley en sus corazones, y vemos cómo está revelado, hermano, en la palabra. Dios lo dijo así. Jeremías 31, fíjense cómo lo explica Dios luego. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, el pacto nuevo, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Está hablando de lo mismo? Está hablando de lo mismo. El pacto que hizo Dios con sus padres para sacarlos de la tierra de Egipto. Recuerden que Dios había dicho, el pacto que había establecido Dios, oigan mi voz. Pero el pueblo respondió, lo que tú digas haremos. Entonces, el que terminó pactando con Dios fue el pueblo. Todo lo que tú digas haremos. Entonces Dios, bueno, todo lo que yo diga haremos. Escribió la ley en tablas de piedra. Aquí está el pacto, pues, el que ustedes están aceptando. Ahí el pueblo estableció un pacto con Dios.
de obediencia, lo cual no era lo que Dios había dicho. Entonces viene, no como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Poner oído a mi voz, ¿verdad? Aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Les había dado todo lo que necesitaban en el caminar en el desierto antes de llegar al Sinaí? Por supuesto que sí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La mente y el corazón, hermano, es lo mismo, el lóbulo frontal. Daré su ley en su mente, no es un sentimiento, es conocimiento, es la verdad puesta aquí, el carácter de Dios puesto en la mente, en el corazón, el lóbulo frontal. ¿Ok? Y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿dónde quería Dios escribir la ley? Que es su carácter, en sus corazones, mis hermanos. Pero lamentablemente ellos tenían el corazón endurecido como una piedra y Dios les dio el símbolo escribiéndolo en tablas de piedra. Pero Dios de todas maneras cumplirá su promesa, porque más adelante revela Dios que Dios cumplirá la promesa de escribir el carácter en el corazón. Cuando vamos específicamente a Ezequiel 36, mis hermanos, vemos que dice, a partir del versículo 25 al versículo 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, aquí entendemos, hermanos, por qué Santiago luego dice que una fe sin obras es muerta. Porque la fe es creer, ¿cierto? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe es una fe que obra. ¿Qué obra qué? Las obras del Espíritu, que es lo que dice aquí. Y pondré espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces vemos, hermano, cómo se cumple la promesa dada por Dios en Efesios 1. Hizo su pacto, ¿cierto? ¿Hizo el pacto o no lo hizo? Mandó el pacto, mandó a Jesús, y vemos también, fíjense en Efesios 1, versículo 13, que no lo habíamos abordado aún, cómo se manifiesta esto que dijo a Dios por medio de Ezequiel. En él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál verdad? Si eres oído a mi voz, ok, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí vemos, hermanos, claramente cómo Dios ejecuta esa obra en nosotros. Cuando nosotros, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, le damos cabida para que entre en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nosotros. Somos sellados por medio del Espíritu Santo por la promesa. ¿Cuál promesa? La que dio Dios allá en Ezequiel 36. Aquí está hablando el contexto del Nuevo Testamento. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando escribió Efesios 1? Al pacto que hizo Dios desde antes de la fundación del mundo, que iba a ser manifiesto y que ya Dios lo había manifestado a su pueblo por medio del profeta Ezequiel. Y aquí está Pablo ratificando las palabras de Ezequiel, bueno, que viene siendo la palabra de Dios. Y entonces, bueno, producto de oír la palabra de verdad, lo mismo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel en el Sinaí. Escuchen mi voz, escuchen mi evangelio, escuchen que yo pondré mi carácter en ustedes y ustedes van a ser un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque si creen en mí, no tendrán dioses ajenos. Si creen en mí, no se harán imágenes. Si creen en mí, no tomarán mi nombre en vano. Si creen en mí, guardarán el día de reposo, ¿verdad? Porque reconocerán a Dios como creador. Si creen en mí, honrarán a padre y madre. Si creen en mí, no matarán. Si creen en mí, no cometerán adulterio. Si creen en mí, no robarán, ¿verdad? Si creen en mí, no dirán falso testimonio. Y si creen en mí, no codiciarán. Yo pondré mi carácter en cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Para que mi gloria sea manifiesta en la tierra. Eso es lo que Dios quería hacer, mis hermanos. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Y entonces vemos,
Y entonces, ¿cómo es eso que el antiguo pacto y el nuevo pacto? Son dispensaciones de tiempo, estas situaciones, hermano. Entonces vayamos. Todo, como dije en el principio, ¿verdad? Todo se resume en la vida de Abraham. En la vida de Abraham podemos encontrar la respuesta a estas preguntas. Entonces vemos que en Gálatas 4, del versículo 21 al versículo 31, hay un pasaje que es por demás interesante. Porque Pablo hace una comparación, hace una alegoría, ¿verdad? Entre Abraham, Agar y Sara. Y ambos hijos. Ismael e Isaac. Entonces vemos, hermanos, para entrar en contexto, vemos que en Génesis 15, ¿verdad? Que vimos que Dios le había revelado a Abraham que tendría una descendencia tan grande que no la podría contar como las estrellas del cielo. Pero el tiempo siguió pasando y esa promesa no se manifestaba. Entonces, en el tiempo que ellos habían ido a Egipto, que habían estado en Egipto, no haciendo la voluntad de Dios, por cierto, ellos habían recibido una sierva llamada Agar. Y como ya Sara había entrado en estado de menopausia, ya no ovulaba, lo que quiere decir que ya era imposible para ella concebir. Entonces, ¿cómo Dios cumpliría esa promesa de que Abraham tendría un nacimiento, de que Abraham tendría hijos? Por eso es que Abraham estaba triste y Dios se manifiesta en Génesis 15 y Dios le dice la promesa: sí vas a tener una descendencia, tranquilo, no es Eliezer el que te va a heredar, tú vas a tener un hijo. Entonces Sara, recordemos que ellos venían de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos queda ¿en dónde, hermano? Babilonia. Entonces la semana pasada estudiamos el vino de Babilonia, ¿verdad? Que es cuando se mezcla la verdad con la mentira. Y sobre todo el vino de Babilonia tiene mucho que ver con el yo. Entonces ellos venían con costumbres aún de Babilonia. Entonces a Sara se le ocurre la gran idea de que, bueno, Abraham, tal vez Dios necesita ayuda para cumplir su promesa. Yo ya no puedo darte un hijo porque mi matriz está muerta, que la palabra que usa allí, que está escrita ahí, es necrosis. O sea, la matriz de Sara estaba muerta. ¿Puede una matriz muerta dar un hijo? Absolutamente no. Y en esa edad, mucho menos, ¿cierto? Entonces vemos, bueno, Sara tenía 90 años, Abraham tenía 99 años ya. Entonces vemos por qué, eso cuando viene la promesa, pero antes de eso, se da esta situación de que no venía el hijo. Entonces había una costumbre en Babilonia, en Ur de los Caldeos, dada por el hombre, de que cuando una mujer era estéril, si tenía una sierva, el dueño de la casa podía embarazar a esa muchacha, y cuando la muchacha fuera a dar a luz, si daba luz en las rodillas de la dueña de la casa o de alguna mujer, entonces ese hijo venía a ser hijo de esa otra mujer. Entonces a Sara se le ocurre la idea de proponer eso a Abraham, y ellos aceptaron. Entonces vemos que se da el nacimiento de Ismael, el primer hijo de Abraham. Entonces ellos dijeron, bueno, aquí ya se cumplió la promesa, la promesa dada, ¿verdad? Ya tienes tu descendencia, ya ayudamos a Dios, ya hicimos nuestra parte. Recordemos lo que pasó con Israel luego, ¿cierto? Todo lo que tú digas haremos, ya nosotros hicimos nuestra parte, entonces ya la promesa de Dios se materializó. Pero luego vemos que Dios visita a Abraham y le dice que Sara iba a concebir, y Sara se ríe. Y bueno, vemos que se materializó porque nace Isaac. Y a partir del momento en que Agar quedó embarazada, se inicia una lucha de poderes allí. O sea, porque sabiéndose Agar que tendría el heredero de Abraham, ya no se creía sierva, sino que se creía dueña. Entonces, bueno, eso es un adicional que no viene al caso, no es lo que estamos estudiando. Pero es para que entiendan lo que vamos a leer en Gálatas 4, a qué se refiere. Ese es el contexto. ¿Okay? Ismael nace de una relación, ¿verdad?, de que Abraham se acostó con Agar para que naciera ese hijo. Pero Isaac nace por medio de la promesa de Dios. ¿Hubo el acto? Hubo el acto, por supuesto que sí.
pero lo hubo cuando Dios lo dijo. Y en el momento que Dios lo dijo, nació el hijo de la promesa. Por eso es que vimos allá que en Gálatas 3, primero lo que leímos, que los que creen son hijos de Abraham porque creen a la promesa de ese hijo que vendría y vino sin intervención del hombre. ¿Okay? Porque podría haber sido madre Sara por su cuenta, por el hecho de porque ellos habían tenido su relación y entonces ella iba a dar a luz sencillamente porque tuvieron relación. No, mis hermanos, porque ya Sara era una mujer menopáusica y era imposible que concibiera. Sin embargo, Dios les dio la simiente, ¿verdad? Les dio esa descendencia tan anhelada y tan esperada. Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a Gálatas 4, versículo 21. Ya sabemos el contexto, ¿cierto? Decidme lo que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley. Pablo está hablando de esto porque sabemos que en el libro de Gálatas hay una lucha, ¿verdad? Que Pablo había predicado el evangelio y luego vinieron unos judíos diciendo que habían que circuncidarse para poder ser salvos. O sea, habían incluido las obras para poder ser salvos. Entonces decían que había que cumplir la ley. Había que obedecer para poder ser salvo, para recibir la promesa de salvación, había que cumplir. Entonces, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo que según la carne, según la promesa? Ya lo expliqué, ¿cierto? Ismael nace por medio de la inteligencia, de la obra del hombre. Si tienes un hijo con ella, será nuestro hijo. Acuéstate con ella y ese hijo será el nuestro y será la promesa que nos dio Dios de tu simiente. Pero después dijo, ya cuando Sara ya no podía concebir, vino Dios y le dijo que tendría un hijo al año siguiente. Entonces, lo cual, fíjense. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Pacto antiguo, pacto nuevo. Pacto antiguo y pacto eterno. ¿Ok? O el uno proviene del monte Sinaí. Fíjense cómo hace la relación del monte Sinaí. ¿Qué sucedió en el Sinaí? Exactamente lo mismo. Dios les había dado la promesa de que les daría la tierra, pero ellos dijeron, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Esto es muy bonito para ser cierto. Si yo no lucho y hago y obedezco lo que Dios me ha dicho, Dios no va a poder cumplir esa promesa. Entonces Abraham dijo lo mismo. Ya Sara es estéril. Entonces, para que se cumpla esa promesa, tengo que acostarme con Agar para que el hijo que tenga Agar lo tenga en las rodillas de Sara y así sea nuestro hijo y sea esa simiente prometida. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, versículo 24. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Todo lo que tú digas, haremos. Esclavitud. Pero ¿por qué Israel respondió así? Porque ellos venían de ser esclavos, hermano. Y estaban acostumbrados a que cuando se les decía tenían que obedecer, porque si no venía ¿qué? El latigazo en la espalda. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Por qué? Porque los judíos decían que para ser salvos, para ser parte de esa descendencia de Abraham, habría que obedecer la ley. Lo cual es incorrecto decir que pero también es cierto, porque Dios dijo en medio de su pacto eterno que pondría su espíritu, recuerden Ezequiel 36, y haré que andéis en mis estatutos, en mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, que la obediencia está, pero está fruto de la obra que Dios hizo en el creyente y no fruto del esfuerzo del creyente. Esa es la diferencia, ¿ok? Corresponde a la Jerusalén actual, porque la Jerusalén actual seguía predicando lo mismo, guardar la ley y vivirás. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, gloria a Dios.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ojo, fíjese que Pablo está diciendo esto en el contexto porque el pueblo de Gálatas, los Gálatas, en Galacia, ¿verdad? Habían creído en el Evangelio de Cristo, pero ahora venían, ¿verdad? Los judaizantes diciendo que tenían que cumplir para poder ser salvos. O sea, llevándolos nuevamente a la esclavitud. ¿Ok? Más que dice la Escritura, echa fuera la esclava de su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Quién es el hijo? Cristo. ¿Y nosotros somos qué? Coherederos con Cristo. Entonces, ¿quién es el hijo de la promesa? Isaac, representante de Cristo. Entonces, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Entonces, mis hermanos, para concluir ya, ¿qué es el pacto antiguo y qué es el pacto nuevo? Dispensaciones de tiempos de que antes Israel, la gente se salvaba porque obedecía las obras de la ley. Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Ok? Lo que significa es, y vemos, haciendo un paréntesis aquí corto, de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces quiere decir que Dios cambia. Dios le dio un tipo de salvación a Abraham, porque después lo vemos en el Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos 11, ¿verdad? Repitiendo todas estas cosas y vemos que la obra de Abraham estuvo completa cuando ofreció a Isaac en sacrificio, porque ya él sabía de que no importaba si Isaac tenía que morir en ese momento, Dios lo resucitaría porque Dios no iba a dejar de cumplir su promesa. Entonces la confianza es en Dios y en que Dios cumplirá sus promesas, no importa qué. ¿Cómo lo hará? No lo sé, pero lo hará, porque Dios lo dijo. Entonces, eso es el nuevo pacto y el pacto eterno, que se hizo desde antes de la fundación del mundo, que Dios dijo que nos libraría, que nos limpiaría y nos haría obedientes a su palabra, que plasmaría su carácter en cada uno de nosotros. Y vemos que hay una promesa maravillosa luego en Génesis capítulo 7, capítulo 14, que hay un pueblo que va a tener el nombre de Dios escrito ¿en dónde? En la frente. O sea, van a representar el carácter de Dios completamente. Y después vemos en Apocalipsis 18 que la tierra será nombrada con la gloria, pero estos son asuntos de otros temas. Entonces, mis hermanos, pacto antiguo, ayudar a Dios para que Dios pueda cumplir sus promesas. Pacto nuevo o pacto eterno, confiar en Dios porque Dios cumplirá su promesa, no importa qué. Y esa es la obra que cumplió Cristo en nuestras vidas, hermanos. Cristo ya vino. Cristo murió por ti. Cristo hizo su parte en el pacto. Él pagó por ti. A pesar de que nosotros, yo maté a Cristo porque yo pequé y por medio de ese pecado Él tuvo que subirse a esa cruz y morir por mi pecado. Tú también lo hiciste. Tú también lo hiciste. Se cumplió la promesa de darnos salvación. La salvación es una obra de Dios, de principio a fin. Porque Él es el que Él puso el cordero para el sacrificio. La paga del pecado es muerte, y mi pecado fue imputado en Cristo, y Cristo murió y pagó por mi pecado. Pero entonces Él al morir me imputó su justicia. ¿Ok? Y entonces, por medio de esa justicia, soy salvo. Porque creo. Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo rechazar esa gracia que me es ofrecida, ese regalo que no merezco, por cierto. No merezco ese regalo. Porque, como les dije, yo maté a Cristo. Y lo maté con dolor, con sufrimiento. Entonces ahí vemos cómo se manifestó aquello que decía: tú le aplastarás la cabeza a la serpiente, Cristo, la simiente de la mujer, pero esta te irá en el calcañar. No sin costo vino nuestra salvación. Cristo tuvo que morir. Cristo te dice hoy, mi hermano, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis tu corazón como en la provocación. Yo te amé, yo te amo. Morí por ti, entregué mi vida por ti. El amor que yo tengo por ti es el amor que tú puedes sentir por cualquier cosa, hasta por mí mismo, te está hablando Dios, ¿cierto? Hasta por mí, porque tú no entiendes, porque tú no sientes amor ágape. Tu amor, el de nosotros, el de los hombres, es un amor condicional.
pero el de Dios es incondicional, porque nada, nada, absolutamente nada nos puede separar de ese amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero nosotros podemos decir, no quiero. Yo quiero vivir a mi manera. Porque cuando escuchamos sobre el Evangelio, suena bonito y parece que fuera muy fácil para ser cierto. Y entonces decimos, pero ¿cuándo es que viene? Bueno, hay muchos que lo rechazan porque no quieren saber nada de Dios y eso es una situación muy triste. Oye, muy triste. Pero hay otros que lo rechazan cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en ellos. Dicen, no, así yo no quiero. Yo quiero gozar de esa salvación a mi manera, haciendo las cosas que a mí me gustan, no privándome de absolutamente nada. Entonces le dicen al Espíritu Santo, como el que fuiste sellados, que luego lo explicará Pablo en Efesios, estás contristando al Espíritu Santo, diciéndole que no vas a hacer su voluntad, no te vas a rendir. Entonces, mi hermano, el llamado, nuevamente, es este. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nuevamente la invitación a aceptar a Cristo como su Salvador. Aceptar ese plan de salvación que ya Dios ejecutó. Aceptar ese plan que fue hecho desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ya Dios demostró con hechos de que ese amor es cierto. Dio a su Hijo, lo más preciado que tenía, por ti y por mí. Entonces oremos, hermano, para terminar el tema. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento venimos delante de ti, primeramente para pedirte perdón por nuestros pecados. Perdónanos, oh Dios, por haberte hecho subir esa cruz, Jesús. Perdónanos porque por nuestra causa tu Hijo tuvo que sufrir esa muerte horrorosa. Esa muerte vergonzosa, porque era la muerte que sufrían los malhechores en ese tiempo. Esa muerte era mía, esa cruz era mía, pero Cristo la tomó. Gracias, Padre, porque no podemos expresar con palabras el agradecimiento a ese amor inmenso que tienes para con nosotros. Danos más de tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdanos a no negarnos, Señor, a hacer tu voluntad. Graba esa ley, Señor, en nuestros corazones, para que cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, el Espíritu Santo pueda advertirnos claramente, por ahí no es. Así que, oh Señor, confiamos en ti, confiamos en tus promesas, confiamos en que ya somos salvos en ti, porque tu palabra así lo dice. La gloria y la honra solo tuya, mi Señor. Gracias te damos. Límpianos siempre y condúcenos con tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por habernos escuchado. Tenía en mente que esto fuera, por eso quise avanzar más rápido, que fuera unos 25, 30 minutos, pero bueno, 49 minutos, casi 50 minutos llevamos aquí ya. Y bueno, le doy la gloria a Dios, porque sé que la palabra de Dios no regresa vacía. Si te gustó el video, bueno, dale me gusta. Te pido que te suscribas a este canal para que pueda ir creciendo, para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Y bueno, si tienes alguna duda o algún comentario, no dudes en colocarlo allí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que tengas una feliz semana.